La Fundación SCP o Procedimientos Especiales de Contención es una organización dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. En este video, que es una colaboración con relatos de André y los canales de Iceberg, vamos a repasar algunas de las historias y cosas que no sabías de esta misteriosa fundación. Así que no olvides suscribirte a mi canal. Soy un cerdo curioso y podemos comenzar. James Aaron Siegel es un científico estadounidense, fundador de la Fundación SCP. Con el tiempo, Siegel se retiró de este cargo y se convirtió en O5-1. Fue el padre del Dr. Charles Gears, que acabaría uniéndose a la Fundación para convertirse en uno de sus miembros más renombrados. Aaron Siegel nació en el año 1866 en el condado de Essex, Nueva Jersey. Con el tiempo se convirtió en físico estudiando en la Universidad de Cornell. Siegel era extremadamente inteligente, convirtiéndose en un científico de gran renombre en su lugar de estudio. Siegel se unió a varias organizaciones relacionadas al ocultismo, llegando a conocer al Guardián de la Puerta en Irak, un SCP. Contrariamente a otras órdenes de este ángel, el Guardián le dijo que protegiera. Siegel desapareció de los registros públicos desde 1891, posiblemente fundando la Fundación SCP. Tuvo un hijo que más tarde sería conocido como Dr. Charles Gears. Siegel también descubrió una forma de ampliar su esperanza de vida, lo que le permitió vivir mucho más allá de la esperanza de vida humana media. Es posible que también cambie de forma. Se le ha visto como un anciano en compañía de O5-2 y como un joven adolescente en unas imágenes del búnker de seguridad. El administrador es una figura misteriosa de la Fundación SCP, de la que a menudo se cree que es la única persona superior al Consejo O5 y que está profundamente implicada en la formación de la Fundación en general. La naturaleza del administrador sigue siendo desconocida, poco clara y a menudo contradictoria, ya que los que afirman ser el administrador varían drásticamente de aspecto e incluso de especie. También es probable que el administrador no sea una única persona que ostente el mismo cargo, y existe al menos un falso administrador. En todas las realidades a las que tiene acceso la Fundación, hay al menos una persona que se autodenomina administrador, y todas desempeñan el mismo cargo, aunque nunca ha sido etiquetado como un SCP. Se sabe que el administrador existe desde hace mucho más tiempo que una vida humana normal. No muestra signos de envejecimiento. El personal más antiguo de SCP afirma que cuando se unieron a la organización hace mucho tiempo, el personal más antiguo en ese momento declaró que el administrador no había envejecido desde que se había unido a la organización, y en realidad el personal más antiguo en ese momento había declarado lo mismo, y así sucesivamente. Los gritones del patrón son antagonistas recurrentes en el mito de la Fundación SCP. Son un colectivo de criaturas ancestrales que existieron antes de los albores del tiempo, hasta que fueron casi erradicadas por una fuerza abstracta llamada el patrón. Actualmente los gritones del patrón no existen y son solo conciencias incorpóreas entrelazadas con el tejido de la realidad. El problema es que son conscientes de su propio estado de inexistencia y han llegado a aborrecer el universo por existir, pero más en particular a la raza humana. Si son percibidos por un número suficiente de personas a la vez, comenzarán a existir de nuevo y supondrán una amenaza para la humanidad y el universo. La Fundación SCP los ha designado anteriormente como SCP-3340 antes de que el archivo fuera borrado y archivado.
El Dr. Jack Braid es un investigador científico loco y corredor de apuestas de la Fundación SCP. Llegó a lo más alto de su campo en bioingeniería y genética normal. Fue reclutado por la Fundación cuando recogieron a su hermano menor, SCP-590, el cual es un joven de aspecto común que cuando toca a cualquier otro ser humano, cura todas las heridas y dolencias físicas y mentales que éste pueda tener. Se le asignó al Dr. Braid el SCP-963 para trabajar, el cual es un amuleto que otorga inmortalidad. El doctor murió, pero subsecuentemente revivió. Desde entonces ha sido fundamental en el trabajo con varios SCP y ayudó con el confinamiento de muchos más. Existe un listado el cual contiene cosas que el Dr. Braid no puede hacer en la fundación, tales como el Dr. Braid ya no puede ofrecer la solución usar más armas a ningún problema, o que el SCP-963 no es una gema del alma y hacer un contrato con el Dr. Braid no te convertirá en una chica mágica. Pueden tomarse como prohibiciones serias y a la vez memes. El Dr. Wondertainment, sea una entidad individual o colectiva, es capaz de producir artefactos y entidades anómalas que poseen temáticas similares a la de los juguetes para niños. La naturaleza de estos objetos y dispositivos varían, aunque todos estaban claramente destinados a ser usados para niños. Además, el Dr. Wondertainment es responsable de la creación de los pequeños señores, humanoides anómalos alterados para ser coleccionables. El Dr. Wondertainment es conocido también por haberse dirigido al personal de la Fundación en el pasado, y sus sentimientos hacia la Fundación parecen ser ambiguos. Se sospecha que posee relación con la fábrica, pero no ha sido confirmado. La doctora Isabel Anastasia Parvati Wondertainment, quinta, es un personaje prominente en el mito de la Fundación SCP. Es el actual Key Creative Director and Big Boss Lady del Dr. Wondertainment, siendo también una individuo misteriosa pero infantil con la habilidad de crear juguetes anómalos para el disfrute de los niños. Eso fue todo por mi parte en el iceberg de la Fundación SCP, pero te recuerdo que también puedes ver las demás partes en los otros canales. Conmigo será hasta otro video.